Vamos a leer los tres textos juntos, por favor, a las tres, hermanos, con voz audible. 1, 2, 3, todos. Porque estos son falsos, todos hermanos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, yo quiero hablar, hermanos, aquí el apóstol habla de Satanás, hermanos, y habla acerca de ciertas ayuda que él recibe o influencia que él pone en otras personas. Entonces, hermanos, el título es El afán del diablo. El afán del diablo. Vamos a orar. Señor Dios, bendito Padre Celestial, gracias una vez más por esta tarde, Señor Dios. Sabemos, Señor, que estamos terminando el año, Padre Santo, y estamos alegres, contentos, Señor, que usted nos ha permitido llegar a un año más, Señor. Padre, estamos, Señor, recordando, Señor, su nacimiento esta semana, Señor, y Padre, gracias por las ricas bendiciones, gracias por la salvación, Señor. Gracias por la vida eterna, Padre. Señor, pero también sabemos, Señor, que estamos en una lucha. La lucha no termina, Señor, y queremos, Padre, Señor, que usted nos hable esta noche, Padre, en esta área, para poder contender, Señor, contra el enemigo. Nos ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. El afán del diablo es el tema. Afán, hermanos, significa deseo intenso. Un deseo intenso, pero muy intenso, hermanos, que mueve a alguien a hacer una cosa. Entonces, cuando hablamos de afán o de afanes, significa de alguien que tiene un deseo muy grande de hacer algo. El diablo, hermanos, está en el afán de querer destruir la iglesia del Señor. Y eso no es algo nuevo. Desde la época de la primera iglesia cristiana, hermanos, vemos a un Satanás afanado, intensamente afanado, de querer destruir la iglesia. Él primeramente usó el método de ¿qué, hermanos? De la persecución. Pero descubrió, hermanos, que no estaba deteniendo la expansión del cristianismo. Y en realidad, hermanos, la iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros 100 años. El cristianismo se extendió, hermanos, por todo el imperio romano. Y por el año 315 había llegado a cada rincón del imperio. Y todo tuvo lugar durante el periodo de la persecución. O sea, hermanos, como se dice vulgarmente, al diablo le salió el tiro por la culata. Quiso, hermanos, deshacer la iglesia del Señor los primeros años, pero por la gran persecución, hermanos, la iglesia creció. Y cuando vio que la persecución no detuvo el avance de la iglesia, hermanos, cambió de táctica. Se unió a la iglesia y comenzó a dañar la iglesia ahora desde adentro. Y aún lo hace en nuestro tiempo. Primeramente, hermanos, ataca la validez de la palabra de Dios y ataca, hermanos, y quiere desacreditar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él usa ahora, hermanos, sectas o doctrinas falsas del diablo. Y hermanos, si ese método no funciona en alguna iglesia de sana doctrina, amén por eso. Trata de desacreditar, hermanos, al hombre que predica el evangelio. Así fue como que él intentó, hermanos, desprestigiar a Pablo. El diablo, hermanos, ya que vio que no podía, hermanos, deshacer la iglesia de los corintios, empezó a atacar directamente al apóstol, a Pablo, al predicador. Pablo aclaró en estos textos anteriores, hermanos, lo vimos las semanas pasadas, hace 2 semanas, que prefería estar predicando el evangelio antes de dedicar su tiempo, si ustedes recuerdan, a defenderse a sí mismo. Pablo no quería gastarse, hermanos, cansarse de defender su posición de apóstol. Como hombre de Dios, pero hermanos, pero a causa del celo que él tenía a la iglesia de los corintios, se ocupó, hermanos, de su defensa. Y eso trata, hermanos, del capítulo 10, 11, 12 y 13. Y hermanos,
Él les amaba y temía que ellos fueran engañados por Satanás, así como Eva había sido seducida por el diablo. Pablo sabía que el enemigo, hermanos, trabajaba para que los pensamientos de los cristianos, en los corintios, hermanos, fueran desviados de su compromiso puro y sincero para el Señor. Y Pablo sabía, hermanos, y Pablo no quiso dejar las cosas nomás así, hermanos, porque él como hombre de Dios, hermanos, y como fundador de la iglesia, él se dio cuenta, hermanos, que este ataque que había penetrado ahora interiormente de la iglesia, era necesario que él echara, hermanos, cartas al asunto. Era necesario que él hablara a ese grupo de personas que estaban influyendo, hermanos, a un grupo minoritario de la iglesia. Recordemos que la iglesia de Corintios, hermanos, era una iglesia de 100, 120 personas, hermanos, y estaba atacando un grupo, un porcentaje pequeño, pero aún así, hermanos, poquito de levadura, hermanos, puede echar a perder toda la masa. Entonces, hermanos, estos asuntos, hermanos, de cuando hay cierto tipo de situación, hermanos, sí es de importancia hablar de eso. Sí es de importancia, hermanos, hablar acerca de las doctrinas falsas, de las sectas. Es importante hablar, hermanos, de cómo el diablo influye en personas, hermanos, y conscientes o no, pueden, hermanos, lastimar grandemente la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, en el contexto, el apóstol ataca directamente la raíz del problema, hermanos, sin preámbulos o rodeos. Ahora sí, como se dice vulgarmente, sin pelos en la boca, hermanos, les hablo directamente. Vaya al capítulo, una vez más, capítulo 11, ahora versículo 1, hermanos. Y así empieza Pablo este capítulo. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Es el amor de Pablo, hermanos. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, a la iglesia. Tremendas palabras. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y empezó a atacar, hermanos, a lo que había dentro de la iglesia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice Pablo. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, que tuvieran un poco de fe, hermanos, al hombre que, hermanos, había dado su vida por esa iglesia. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Ahí está defendiendo el apóstol, hermanos. Ya están palabras, está poniendo su defensa. Normalmente el apóstol no hace eso en las cartas, no ve usted eso. Pero aquí, hermanos, él ya estaba defendiendo su posición como apóstol y como fundador de la iglesia de Corintios. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Es el amor, hermanos. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para entender, hermanos, el tono sarcástico del apóstol Pablo al principio del capítulo,
y en varios versículos del mismo, hermanos, diremos que estaba apelando a este grupo minoritario y estaba tratando de crear, hermanos, y arreglar los problemas que estaban en contra de Pablo en la iglesia. Entonces, hermanos, aquí encontramos a un Pablo, hermanos, que estaba celoso por la iglesia. Estaba molesto, hermanos, por lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y él, hermanos, les trae aquí en estos pasajes unas advertencias muy claras, hermanos, de cómo, hermanos, trabaja el enemigo y qué debemos hacer nosotros. Entonces, hermanos, yo quiero ver unas advertencias en esos pasajes para la iglesia presente, de cómo, hermanos, el diablo aún, hermanos, usa esos viejos rudimentos, hermanos, del pasado, y cómo todavía, hermanos, en la iglesia sigue haciendo efecto. Entonces, hermanos, la primera advertencia la encontramos en versículo 3. Vaya allá, por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice, hermanos? ¿Vuestros qué? Sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primera advertencia: no permita que el diablo engañe sus sentidos. ¿Cuáles sentidos tiene, hermanos, cuántos sentidos tiene el ser humano? 5, en general. Ahora nuevos estudios dicen que tienen hasta 26 sentidos el cuerpo humano. Pero hace más de 4,000 años, hermanos, el diablo ya manipulaba los primeros 5 sentidos del ser humano y lo sigue haciendo. Génesis 3:1-6, no vaya allá, yo lo voy a leer, pero escuche bien las palabras. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya atacó su primer sentido, el oído. ¿Cuántos sentidos tenemos, hermanos? 5. El gusto, el oído, el ver, el tacto y el olfato. Entonces aquí empezó a atacar, hermanos, ¿el qué? El oído. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora dice: y vio la mujer que el árbol era bueno. El segundo sentido, primero el oído, ahora la vista, hermanos, el ver. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, hermanos, el tacto, lo tomó y lo comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos, hermanos, primeramente el diablo lo atacó por acá, ella vio, ella arrancó, ella comió. Y hermanos, antes de comer, ¿qué hace uno? Huele, a está bueno, ¿no? Estoy casi seguro que agarró la fruta, hermanos, sí. Huele, está buena esta fruta. El gusto. Hermanos, aquí encontramos que el diablo engañó a Eva usando sus sentidos. Entonces, hermanos, pues la enseñanza, hermano Pablo aquí nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, el diablo es muy astuto, hermanos, nos engañe con vuestros sentidos. Hermano, no permita que el diablo manipule sus sentidos. Amén. Nuestro ver, nuestro oír, nuestro tocar, el gusto, hermanos. Y la Biblia nos dice que solo vamos a poder lograr de una sola manera. Una sola manera usted va a poder, hermanos, protegerse. Y que el diablo no lo engañe en sus sentidos. Y lo dice en Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermano, la primera manera, sométase a Dios y resista al diablo. Amén. Sométase a Dios, hermano, y resista al diablo. Hermano, no es ciencia, no es teología, no es, hermanos, algo que tengamos que pensar mucho. La Biblia es muy clara. Sométete a Dios y resiste al diablo. Ahora, el someterte, hermanos, va a costar mucho trabajo en la carne, en nuestros temperamentos, en nuestros caracteres. Pero, hermanos, si quieres que el diablo no te moleste y te use como títere dentro de una iglesia o fuera, en tu trabajo, y nos traiga de un lado para otro, sométete a Dios. Y cuando haces eso, hermanos, vas a resistir al diablo. No va a tener asunto contigo. Entonces significa que no des lugar al diablo para que estropee tus sentidos y los manipule. Cuando el apóstol Juan, hermanos, defendió a la iglesia también de falsos hermanos o falsos maestros con sus doctrinas falsas, él mostró la veracidad de Cristo también con sus sentidos. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, Cristo. Entonces, hermanos, primeramente, para poder ayudarnos, hermanos, y defendernos de los engaños del diablo, para que quiera estropear nuestros sentidos, someta, hermanos, entonces, sus ¿qué? ¿Sentidos a quién? A Dios, hermanos. Someta sus sentidos a Dios. Y los pasos son: ponga su sentido del oír a la ¿qué? A la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El despertar ese sentido, hermanos, solamente es por medio de la palabra de Dios. Muchos pueden oír una predicación, hermanos, de la palabra de Dios, pero tal vez no todos reciban la gracia de oír, de manera que Dios quiere que usted oiga la palabra de Dios. Tiene que despertar sus oídos espirituales para que usted pueda discernir y aceptar lo que la Biblia dice, y usted pueda poner una línea entre el predicador y la palabra de Dios, porque si usted pone sus ojos en un predicador, usted va a ver un montón, hermanos, de errores. Entonces, lo que usted tiene que hacer, hermano, para que pueda que la palabra de Dios pueda hacer efecto en su vida, ponga su sentido del oír a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que le va a dar la fe en su corazón. No el predicador, no el hermano, no la hermana, la palabra de Dios. Pero el problema, hermanos, es que estamos nuestros ojos puestos, nuestros oídos puestos, hermanos, te voy a los ojos, en todo, que dijo, que me dijo, que dijo, que ella, que yo, que él. Y hermano, nuestros oídos están poniendo atención a todo, menos a lo que debemos estar poniendo atención. Entonces, hermanos, si el diablo sabe. Y cuando nuestros oídos, hermanos, están prestos al chisme, a la crítica, a lo que ¿qué van a decir, hermanos? ¿Qué efecto va a tener la Biblia y la palabra de Dios en tu corazón? Nada. Entramos enojados y nos vamos enojados. Entramos amargados, nos vamos enojados. Entramos con pecado, salimos con el mismo pecado, porque la palabra de Dios no hizo efecto en tu corazón, porque ya traes tu sentido de oír cerrado. Cumplimos su religión, venimos a la iglesia, pero hermano, lo que tratamos de hacer en la iglesia es, hermanos, cambiar. De eso se trata, estar aquí. Ayudarnos a cambiar, hermanos, a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Pero cuando venimos bloqueados de nuestros oídos, hermanos, la palabra de Dios no va a hacer efecto en tu corazón. Y el diablo toma ventaja de eso. Pero cuando tus oídos están abiertos a la palabra de Dios, hermano, cuando venga alguien que quiere contarte un chisme, cuando alguien te quiere venir a contarte una crítica, cuando alguien te quiere, cualquier cosa, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios, tus oídos van a bloquear esas cosas. ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra de Dios. Pon
Ponga su sentido del oír a la palabra de Dios. Ponga su sentido de ver las cosas a la manera de Dios. Ponga su sentido de ver las cosas a la manera de Dios. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Dice el Señor. Mirad. Si yo tengo cuidado de todos los animalitos del mundo, y si yo tengo cuidado del mundo entero, hermano, ¿no cree que Él tenga cuidado de nosotros? Para algunas personas, hermanos, es difícil creer en las promesas de Dios, porque ven todo lo negativo, a la manera que el diablo quiere que lo vea, hermano. Él es un engañador muy activo, un impostor que con diligencia ha estado haciendo el mismo trabajo desde el huerto del Edén, engañando a la humanidad para que crea que Dios es una mentira. Y después de maquinarlo por miles de años, hermanos, lo ha perfeccionado. Ahora usa a los mismos integrantes de la iglesia. Todo se ve negativo. Hay unos que dicen, esas luces no prenden. Esta iglesia. Y hay unos, qué hermosas las luces, qué hermosas se ve. Pero hay otros que dicen, no, pero no sirven. ¿Ok? ¿Me entiende? Entonces, hermano, usted va a ver muchos defectos, pero cuando sus ojos están puestos, hermanos, o tiene una vista espiritual, hermano, todo lo va a ver agradable. Usted va a ver las cosas bien. No va a ver algo diferente. No va a ver que si dos personas están platicando y ya están hablando de mí. No, usted está viendo mal. Están hablando del gato que se saltó la barda ya. Pero a veces, hermano, nuestra propia conciencia, nuestro propio corazón y hermano, estamos así. A ver, hermano, y eso lastima a la iglesia. Y el diablo lo sabe. Entonces, hermanos, la próxima vez que el diablo trate de hacerle ver las cosas negativas, ¡resístalo! ¡Aléjate de mí, Satanás! Que llegue el hermano y no le diga eso al hermano, porque lo va a lastimar, ¿verdad? No le diga, vete, Satanás. No, pues lo va a lastimar. Pero dígale, no quiero. Gracias por su opinión, pero Dios le bendiga. A mí me gusta cómo se ve. ¿Verdad que el color? Está bien bonito el color. Entonces, hermanos, resista y dígale que se vaya. Tercer paso, hermanos, ponga su sentido de tocar las cosas que Dios ha creado. Ponga su sentido de tocar las cosas, hermanos, que Dios ha creado con tanto amor y esmero y cuidado, hermanos. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Hermano, ¿quiere tocar a Dios? ¿Quiere sentir a Dios? Él nos dejó muchas maneras de hacerlo, hermanos, pero ¿por qué no empieza con lo más cercano a usted? A la persona que hizo a la semejanza de Dios. ¿Por qué no empieza, hermano, a tocar a su esposa y abrazarla y a sentir, hermano, la obra perfecta de Cristo en nosotros? Que estas manos, hermanos, toquen la creación de amor de Dios con amor, hermanos, a nuestros hijos. Hermano, quiere sentir a Dios, quiere escuchar el corazón de Dios. Toque a su familia, hermano, tóquela. Use estas manos para bien. No las use para lastimar, para maltratar, para insultar. Use estas manos que Dios les dio para bien. Abrace, hermano. Mis hijos se cansan de mí porque casi todos los días, hermano, y ellos están de testigos, los abrazo, hermano. Me encanta abrazar a mis hijos. No te enojes en mi estómago, hermano. Me encanta abrazar a mis hijos. Me encanta a mí. Y es algo personal mío. Yo no recibí eso de niño, hermanos. Yo no me recibía esto. Y vi a la mano y... ¿Qué traes? ¿Me vas a pegar? No voy a agarrar la botella. Uy.
pero ya estoy ciscado. O llegaba papá y córrele abajo de la cama, porque ya llegó papá. Y papá cuando llega no viene de buena gana. Hermano, que cuando llegue papá, hermanos, que corran, pero que corran a abrazar a papá. Ya llegó papá, papi, mi hijo. Y abrazarlo, hermanos. A tu esposa, hermano. ¿Qué te cuesta agarrar? Ay, qué rico vuelas. Abrazar a tu esposa, hermano. Tocarla, abrazarla. Ya ves, estoy estudiando, hermanos, y sale mi esposa del cuarto y ojalá que me abrace. Y de repente llega. Hola, manito. Hola, manita. ¿Cómo estás? Bien. Un abrazo, hermanos. Use las manos para bien, hermanos. Toque lo que Dios ha creado para bien. Empiece con su familia. Ponga su sentido de oler con agrado la bendición de Dios, hermanos. Huela con agrado las bendiciones de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Señor, qué hermoso día. Dice Pablo en Filipenses 4:18, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, pero todo lo que he recibido lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oh, hermanos, a veces, hermanos, nos las pasamos quejando de todo. Con nada estamos contentos. Cuando llueve, cuando sale el sol, cuando, hermanos, cuando hace viento, cuando, hermanos, por todo estamos descontentos. No estamos ni contentos, hermanos, con la familia que Dios nos ha dado. Queremos divorciarnos de ellos. Queremos abandonar a nuestros hijos. Así estamos a ese grado, hermanos. Cristianos infelices con lo que Dios les ha dado en el contorno familiar. Es que no es el hombre y no es la mujer que yo quería. Y eso no son los hijos que yo esperaba. Hermano, huela con agrado las bendiciones de Dios. Haz ese platito de frijoles, hermanos, huele muy rico. Porque es la bendición de Dios. Y el día que el Señor le dé una carnita, nos comemos la carnita, amén también. Pero amén, hermana. Pero cuando es panecito nos comemos y leche, amén. Pero hermano, con agrado. Disfrútelo. Ponga su sentido del gusto para saborear, hermanos. No la comida ahora. Las enseñanzas de la palabra de Dios. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. Y Ezequiel 3:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Hermanos, ¿hay satisfacción en comer un postre o un dulce o algo rico? Dios lo sabe y por eso siempre usa ejemplos terrenales que podamos comprender y que se aportan beneficios. La miel, hermanos, es lo mejor para nuestros cuerpos. Si compara la miel, hermanos, a la palabra de Dios, porque es lo mejor que nosotros necesitamos para nuestras, hermanos, enfermedades espirituales. Pero estamos tan enfermos, hermanos, espiritualmente hablando, porque, hermanos, no podemos saborear estas hermosas y deliciosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y entonces, hermano, porque estamos descontentos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que, hermanos, de la palabra de Dios, todo nos amarga. El diablo, hermanos, usa los sentidos ¿para qué? Para mal. Y empezamos, hermanos, a hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, hermano, hermana joven, no permita que el diablo engañe sus sentidos. La primera advertencia, Pablo nos dice,
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, hermanos, la segunda advertencia la encontramos en versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que lo que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Toda advertencia, hermanos, no tolere lo que no viene de Dios. Aquí el apóstol, hermanos, se enfrenta a un grupo minoritario de la iglesia que estaban prestando oído a fábulas y doctrinas del diablo que estos falsos maestros estaban tratando de sembrar dentro de la comunidad eclesiástica. Por eso, hermanos, no a la tolerancia de aquellos que quieran ir en contra de la sana doctrina. Porque, hermanos, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. De algo que parece ser pequeño puede causar un gran daño dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, es una de las características que sobresale de los que quieren causar algún daño dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, cuando llegue alguien con una doctrina diferente, hermanos, no lo tolere. Esa es la característica. Cuando llegan con una doctrina diferente. Dice, lee aquí el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Pablo dice, si viene alguno. Como yo lo había mencionado en el estudio anterior, hermanos, un falso maestro nunca se tomará la molestia o las ganas o la iniciativa de iniciar algo. Él va a llegar a donde ya algo está plantado, hermanos. Y cuando ya está todo plantado y listo, entonces puede, hermanos, si hay un grupo de personas, entonces puede, hermanos, inyectar sus pensamientos, sus doctrinas falsas, tal vez consciente, inconscientemente, tal vez mal enseñado, hermanos, en otra iglesia. Y llegan a esta iglesia, se siente bonito, está bien, todo está bien, pero porque trae otra, hermanos, otra mentalidad. Entra aquí y empieza, no, sí está bien, pero empieza a hablar con los hermanos. Y empieza, hermanos, y a los hermanos nuevos, hermanos, empiezan a escuchar. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice Pablo que estos presentan a un supuesto Jesús, es decir, supuestamente vienen y hablan en el nombre de Jesús, pero comparten otro espíritu y es otro el evangelio que predican. Por eso es tan importante que conozcamos la sana doctrina, hermanos, y el verdadero Salvador y su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque ahora más que nunca, hermanos, más que nunca, las sectas están en el afán de reclutar más seguidores, condenándolos al infierno. Por ejemplo, hermanos, los santos de los últimos días son mormones, que es una secta muy conocida de nuestros días, que enseña que Jesús es hermano de Satanás, que los dos, hermanos, son creación de Dios y que Dios hizo como un concurso donde se les pidió a todos los diositos que estaban ahí chiquitos, se presentaban, hermanos, presentaron un plan de redención. Y como Dios escogió el de Jesús, entonces Satanás se enojó y así como en las películas juró vengarse y hacer fracasar el plan original de Jesús. Ese no es el Jesús que habla de la Biblia, es lo que los mormones enseñan, pero lo presentan muy bonito, hermanos. Llegan a las casas, la podemos ayudar en que le limpiamos todo, la llevamos a cambiar, limpiar el garage y se necesita dinero. Hermano, ahorita que no quiere el diablo, que no quiere eso, hermano. Entonces llegan los mormones con una cara bonita, un buen traje blanco, unos güeros, entran a una comunidad hispana y llegan unos güeros que parecen luz y, ¡ay, no, güeros, ¿de dónde salieron? Ojos azules y guapos y fuertes y llegan y hablan español. Lo peor de todo. Hola, señora, ¿la podemos ayudar en algo? Pues estaba limpiando. Nosotros lo hacemos por usted, no se preocupe. Mire, venimos de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, y que hemos presentado esta mañana. Y pues ya la tiene así, de bueno, me está hablando español. Hermanos, ellos creen estas cosas. Y creen que, hermanos, bueno, no quiero entrar a esto, pero hermanos, que no os quiero, es un ejemplo. Y puede llegar, hermano, y no estoy criticando y no estoy lastimando, hermanos, a nadie, pero puede llegar una persona a nuestra iglesia con ese pensamiento. Entonces, hermanos,
ese pensamiento, si no se corrige a tiempo, ese pensamiento se lo puede decir al hermano José que acaba de llegar la semana pasada a la iglesia. Es nuevecito. Y el hermano David, que es un ejemplo, hermano, que tiene 10 años en la iglesia, pero es mormón y no se le ha podido quitar ese pensamiento. Hemos luchado con él, pero se lo ha guardado, pero ahí lo trae guardadito. Y de repente, no, fíjate que sí está bien aquí todo, pero ¿sabes qué? La realidad es que la empieza a infiltrar y a lastimar la sana doctrina. Hermanos, también los de la Torre y Vigía o Testigos de Jehová. También ha surgido esta secta que data de unos 1500 años atrás, pero que ahora solo han modificado su nombre y han aumentado sus falsas enseñanzas. Se proclaman a sí mismo el profeta de Dios en la tierra, afirman que ser el único canal de la verdad de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios, es una energía. Jesús era un ángel que se hizo hombre. Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. Jesús no resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico. Jesús fue resucitado no como una criatura humana, sino como un espíritu. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Jesús retornó invisible a la tierra en el año 1914. Ellos dicen que no hay una Trinidad. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. Las buenas obras son necesarias para la salvación. El alma deja de existir con la muerte. No hay infierno, dicen ellos. Solamente 144,000 irán al cielo. Las transfusiones de sangre son pecado. La cruz es un símbolo pagano que no debe ser utilizado. Se rehúsan a votar, saludar la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad y los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. Hermano, están peor esos también. Los ecuménicos o doctrina de la prosperidad. También esta secta muy dañina, hermanos, que presentan un espíritu lleno de carnalidad, lleno de orgullo, de egocentrismo, donde yo soy el centro del universo y lo único que importa soy yo, mi seguridad, mi satisfacción, mi felicidad. Un espíritu codicioso, quiero más y lo quiero ya, y te dicen sueña porque Dios no te hizo nacer para vivir miserable, porque eres hijo del rey. Entonces mereces ser rico. Y son los ecuménicos o la doctrina de la prosperidad. Los locos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, hermano, conocida como Pare de Sufrir. No es reconocida como iglesia cristiana. Su doctrina es un vago sincretismo que toma elementos del evangelismo pentecostés, del catolicismo popular, de los cultos afro-brasileños, especialmente de la Umbanda, resignificados con un sentido mágico. Y es una propuesta de negocio con Dios. Es una mezcla, hermanos, de santería, rituales católicos y cristianismo. Prometen hacerle rico y hermanos, según a los estándares de este mundo. Y tengo muchas cosas, hermanos. Otras sectas, el catolicismo romano, los adventistas de Elena White, etc. Hermano, todo esto es un falso cristianismo, con un falso espíritu y con un falso evangelio. Estas sectas ofrecen una fe falsa y por consecuencia una salvación falsa. Y la gente va al infierno. Tanta gente en esas iglesias, hermanos. Ahora, si llega un hermano hacia la iglesia, amén. Hay que predicarle la salvación. Pero, hermanos, si trae ese pensamiento, también hay que ayudarle a entender lo que es la sana doctrina. Porque el diablo, hermanos, sigue trabajando de la misma manera. Entonces, hermanos, por eso se tiene que predicar, a veces habla fuerte, a veces se predica, hermanos, del pecado. Hay gente que no está acostumbrada a escuchar esas cosas, pero, hermano, es necesario porque el diablo, hermanos, está en el afán de destruir la iglesia de Cristo. No permita que el diablo engañe sus sentidos, no tolere lo que no viene de Dios. Y tercera advertencia y última, no deje llevarse por las apariencias. Hermano, no se deje llevar por las apariencias, no se deje llevar por un buen saco, una bonita corbata y un Dios te bendiga. Hermanos, no podemos guiarnos por las apariencias. Versículo 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora aquí, hermanos, era evidente que había algunos que engañosamente estaban intentando hacerse pasar por apóstoles.
cuando en realidad no lo eran y en realidad estaban al servicio del diablo, del enemigo de Dios. La pregunta que sobresale en estos textos: ¿cómo se veían entonces estas personas? La gente, hermanos, representa o imagina a Satanás como un diablito, hermanos, ¿verdad? Con una colita, un diablito y su tridente en la mano y sus cuernitos, ¿verdad? Hermanos, esta figura errónea viene de una mitología griega, posiblemente de un dios Pan en la época griega, que cuidaba los alrededores de Grecia y cuidaba los frutos y el alimento y los sembradíos. Y este dios Pan tenía, hermanos, un cuerpo de humano con pechos grandes y una cabeza de cabrío, lo que usan hoy en día los satanistas. Entonces, hermanos, realmente esa no es la imagen de Satanás visible, hermanos. Dice la palabra que Dios se disfraza de ángel de luz. Entonces, hermanos, y después dice que también sus ministros se disfrazan igual, de la misma manera, hermanos. Entonces, con esta frase, hermanos, dramáticamente logramos una sola verdad: Satanás tiene sus servidores. Y de acuerdo al versículo 14, hermanos, él se transforma en ángel de luz. Entonces sus servidores también se disfrazan como defensores de la justicia y seguramente tiene una apariencia atractiva, hermanos, pero los podemos detectar de tres formas. Le quiero ayudar. Primeramente, hermanos, ellos promueven el culto a su propia personalidad. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. El orgullo, hermano, y la necedad fue lo que hizo al diablo ser diablo. El culto a la propia personalidad, hermanos, dicta y no abre su corazón a la enseñanza. Hermano, hay gente que quiere, ¿verdad?, dictar: así soy yo y así nadie me va a cambiar. Así nací yo y así me muero yo. Entonces, hermano, no hay... ¿Usted puede enseñar a alguien así, con un corazón así? No. Es posible. Cierra su corazón. No hay nadie que me pueda enseñar porque yo ya lo sé todo. Entonces, hermano, es tu personalidad muy fuerte. Es que nadie me puede enseñar lo que yo ya sé. Entonces, hermano, promueven el culto a su propia personalidad. Tratan de provocar admiración hacia sí mismos. Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Hermano, todo se trata de lo mucho que saben y los espirituales que son, pero nada para la edificación de la iglesia. Se trata de que la gente los admire, les aplauda y hablen de ellos, hermanos, pero no es nada para la iglesia. Yo soy muy espiritual. Yo sé esto. Dios soy. Hermano, tenemos que tener cuidado con los que se admiran a sí mismos y quieren mucha atención. Porque así es como trabaja el diablo, hermanos. Se afanan en sembrar cizaña dentro de la comunidad cristiana. Hermanos, las dos cartas de los Corintios habla de las personas que estuvieron sembrando cizaña, discordia y separación, hermanos, en la iglesia de Cristo. Y nuestro Señor habló de esto en Mateo 13, 24, 30. En un mismo campo, hermanos, crece el trigo y la cizaña. La semilla buena, la del trigo, es sembrada por Dios. Pero también nos dice que el enemigo viene a sembrar, ¿qué? Cizaña. Él viene a robar, a matar y a destruir la iglesia. Entonces, hermanos, algo muy importante de la parábola que nos habla y debemos de entender es que el trigo, aunque con dificultad crece y madura junto a la cizaña que trata de ahogarlo, es que yo sé más, es que el hermano sabe y trata de ahogar, hermanos, a los nuevos. Hermanos, dice la palabra que los vamos a conocer por los frutos que producen. Uno es dulce y otro es amargo. Entonces, hermanos, debemos dejar que crezcan juntos. Y será el fin de los tiempos que estos serán separados. La cizaña será atada en manojos para ser quemada y el trigo será llevado al granero del Señor.
Porque, hermanos, si queremos arrancar la cizaña del trigo, pudiéramos arrancar también el trigo con la cizaña de aquellos inmaduros en Cristo. Porque la cizaña, hermanos, se entremete entre el trigo. Y cuando un hermano, hermanos, se enoja con la iglesia y se va, puede dañar grandemente a aquellos nuevos. Y entonces el nuevo trigo, hermanos, que apenas está dando sus frutos, pueden quemarse, pueden secarse. Porque, hermanos, la cizaña estaba dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, el trabajo de la iglesia es ayudarnos, soportarnos, hermanos, amarnos, trabajar juntos. Y va a haber diferencias, y va a haber diferentes pensamientos, pero que la doctrina sea la misma, hermano. No deje, hermano, que el diablo engañe sus sentidos. No caigamos en su trampa y en sus juegos. No caigamos en su egocentrismo y en sus apariencias. Hermanos, estamos casi por empezar un año nuevo. Y, hermanos, tenemos muchos proyectos, metas y sueños. Y queremos realizarlos. ¿Por qué en lugar de estar peleando contra la iglesia, por qué no se une? Y empezamos este año fuertes, hermano. Como una iglesia madura, hermano. Como una iglesia, hermanos, que vale la pena seguir adelante. Entonces, use todos sus sentidos para la obra de Dios. Deseche toda doctrina del diablo y no nos dejemos engañar por las apariencias. Mejor veamos a Cristo y que Él dirija nuestro caminar. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, bendito Padre Celestial.